Hola, buenos días. Con este segundo módulo del tercer capítulo de Lenguajes y Autómatas, hablaremos de las máquinas de Turing. Como hemos dicho a lo largo de todo el curso, veremos solo una de las tantas notaciones existentes. Sin embargo, todas las notaciones que se encuentran en la literatura son equivalentes y responden a máquinas de Turing con el mismo poder de cómputo. Como ya hemos dicho anteriormente, la principal diferencia entre los distintos autómatas está en la forma de sus transiciones. Recordemos que los autómatas finitos no tenían memoria, por lo que sus transiciones simplemente iban leyendo uno a uno los distintos símbolos de la cadena de entrada. Los autómatas de pila, en cambio, iban leyendo uno a uno los símbolos de entrada y dependiendo de lo que hubiese en el tope de la pila, se tomaba una acción de apilar o desapilar sobre dicha memoria de pila. En el caso de las máquinas de Turing, en inglés conocidas como Turing Machines o TM, las transiciones, bajo nuestra notación, tienen esta forma. A diferencia de los autómatas anteriores, en este caso la cadena de entrada ya se encuentra contenida dentro de una memoria de cinta, finita por la izquierda e infinita por la derecha, con el cabezal apuntando al símbolo de lectura actual. En este caso, la X de la transición representa que la transición se activará si el cabezal se encuentra leyendo ese símbolo en la posición actual de la memoria, mientras que la Y representa la acción que se toma sobre la cinta y que no necesariamente implica modificar la cadena de entrada. En general, las máquinas de Turing tienen tres tipos de transiciones. La primera es una transición de sobreescritura. En el ejemplo, si el cabezal se encuentra leyendo una A, entonces sobreescribimos esa posición de memoria por una B. El segundo tipo de transiciones es un desplazamiento hacia la izquierda. En este ejemplo, si el cabezal apunta a una A, entonces el cabezal se desplaza una posición hacia la izquierda. Finalmente, el tercer tipo de transición lo que hace es desplazar el cabezal una posición hacia la derecha. Note que el desplazamiento del cabezal deja el símbolo original intacto. Otras notaciones permiten modificar la memoria y desplazarse por la cinta en una misma transición, pero por simplicidad no permitiremos este tipo de transiciones. Además, note que no podemos desplazarnos más de una posición en una misma transición. Formalmente, las máquinas de Turing pueden definirse como una tupla Q sigma delta S, donde Q, como siempre, es un conjunto finito de estados, sigma es un alfabeto finito de símbolos y S es el estado inicial de la máquina. Sin embargo, a diferencia de los autómatas anteriores, como la cadena de entrada no es que se vaya leyendo secuencialmente, sino que se puede mantener en la cinta, entonces, bajo esta notación no consideraremos un conjunto de estados finales. En lugar de esto, las máquinas de Turing tendrán siempre un estado adicional H, que no pertenece al conjunto Q, ya que de este nuevo estado no podrá salir ninguna otra transición. Este estado H, denotado así por la palabra inglesa halt, que significa detención, actúa en cierta forma como los nodos sumideros de los autómatas finitos, pero para retornar salidas válidas en lugar de rechazar las cadenas de entrada como se hacía antes. Si la máquina de Turing llega al estado de detención, entonces se podrá leer la salida o output, que estará contenida dentro de la cinta. En cambio, si el cómputo se interrumpe sin llegar al estado H, por ejemplo, porque la máquina trata de moverse más hacia la izquierda que la primera posición de la cinta, o bien porque no hay transiciones posibles, entonces se dice que la máquina se cuelga, de forma análoga a cómo se queda pegado nuestro computador por errores del sistema o saturación de la memoria. Por otra parte, el alfabeto de la memoria, que es único tanto para la entrada como para la salida y los cómputos intermedios, contendrá además un símbolo gato para representar todas las posiciones de memoria que están vacías. Finalmente, dado que de momento al menos estamos enfocados en máquinas de Turing deterministas, tenemos una función de transiciones delta, conformada por transiciones que permiten, a partir de un estado y un símbolo apuntado por el cabezal en la cinta, pasar a otro estado, inclusive el estado de detención, y sobreescribir o bien desplazarnos a través de la cinta de acuerdo a lo mencionado anteriormente en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Las configuraciones de la máquina de Turing describen el comportamiento del algoritmo durante un momento específico de su cómputo, permitiendo conocer el estado actual en que nos encontramos, así como el contenido total de la cinta,
incluyendo la posición del cabezal y todo aquello que se encuentra tanto a su izquierda como a su derecha. Por simplicidad, podemos usar la notación destacada aquí en rojo para representar cada transición, donde Q es el estado actual, A es el símbolo actual leído por el cabezal, U es la cadena de símbolos a la izquierda del cabezal y la B corta la cadena a la derecha del cabezal. Note que en este último caso no es necesario describir los infinitos gatos de memoria vacía que se encuentran a la derecha, sino solo el primero de todos ellos. Con esta nueva notación podemos describir las transiciones de esta forma. De este modo, para representar el paso de un estado a otro, sobreescribiendo el símbolo apuntado por el cabezal. De esta otra forma, para representar un desplazamiento a la izquierda en la cinta de memoria. Noten que antes apuntaba a una A y ahora al U', que estaba a su izquierda. Y finalmente de esta forma, para representar el desplazamiento hacia la derecha, donde antes apuntaba a una A y ahora a la B' que está a su derecha. Para la configuración inicial nos encontraremos siempre en el estado inicial y el cabezal se encontrará normalmente justo al final de la cadena de entrada o bien apuntando a la posición vacía inmediatamente después de la cadena de entrada. La posición inicial del cabezal dependerá del diseñador de la máquina, salvo que se especifique explícitamente dentro de los requerimientos del problema. Análogamente, para la configuración final, estaremos en el estado de detención H, con el cabezal apuntando normalmente al final de la cadena de salida o bien en la posición de memoria vacía inmediatamente siguiente a dicha cadena. Si denotamos C sub i a cada una de las configuraciones para la ejecución de una máquina que recibe una cierta entrada para generar una salida, entonces a la sucesión que comienza con la configuración inicial y acaba en la configuración final le llamamos el cómputo de la máquina. Todo computador actual lo que hace es ejecutar cómputos, es decir, pasar de configuraciones iniciales a configuraciones finales, para transformar así entradas en salidas. Veamos ahora más detenidamente el ejemplo de la máquina de Turing anterior. Formalmente, si a esta máquina le llamamos M, entonces el conjunto de estados está formado por Q0 y Q1. Recordemos que el estado de detención H es un estado especial que no forma parte de Q. El alfabeto está formado por los símbolos A y gato, donde este último es utilizado para las posiciones de memoria vacías. El estado inicial es Q0 y la función de transiciones se puede representar como una tabla de transiciones de esta manera. Esta máquina de Turing hace algo muy simple. Recibe una cadena de As y limpia la memoria, eliminando todas las As de la entrada. Note que para que funcione bien, en este caso la cadena debe iniciar con un símbolo en blanco y debemos ubicar el cabezal al final de la cadena de entrada, justo antes del siguiente símbolo blanco. Para comprender el funcionamiento de la máquina, recurramos a sus configuraciones, partiendo por la configuración inicial para la entrada AAA. Como el cabezal está apuntando a la tercera A de la entrada, la que está subrayada, entonces nos movemos a Q sub 1 y reemplazamos la A por un gato. Luego, como estamos leyendo un gato, nos desplazamos a Q sub 0 y movemos el cabezal una posición a la izquierda. Ahora nuevamente nos movemos a Q sub 1, sustituyendo otra A por un gato. Y retornamos nuevamente a Q sub 0, desplazando el cabezal una posición más a la izquierda. Volvemos a iterar por última vez hasta Q sub 1, eliminando la última A de la cinta, y retornamos a Q sub 0, con un desplazamiento a la izquierda. Note que no es necesario indicar todos los demás símbolos gatos que están a la derecha, pero es necesario no confundirnos con la posición en la cinta en que nos encontramos. Finalmente, como el cabezal apunta a una celda vacía, entonces nos desplazamos hasta el estado de detención y como output obtenemos una memoria vacía. Note que en este ejemplo no hemos reconocido una cadena de un lenguaje como hacíamos con los autómatas anteriores, sino que hemos transformado una entrada en una salida. Para estos casos, decimos que la máquina de Turing permitió computar una función Turing computable o simplemente una función computable. Cuando efectivamente se utilizan para decidir si una cadena pertenece o no a un lenguaje, entonces hablamos de funciones Turing decidibles o simplemente funciones decidibles.
En este último caso, la salida se puede codificar de distintas maneras, por ejemplo, dejando una S o una N en la cinta, dependiendo de si la cadena sí o no se reconoce respectivamente. Veamos otro ejemplo. Las máquinas de Turing también se pueden utilizar para hacer cálculos matemáticos y en general, como hemos visto, para resolver cualquier algoritmo capaz de resolverse por un computador. Para trabajar con cómputos matemáticos, lo primero que debemos hacer es pensar en la codificación de las entradas y las salidas del algoritmo definido por la máquina. La codificación usual que utilizamos los seres humanos es la del sistema decimal, que implica usar un alfabeto de 10 símbolos más el símbolo gato de la memoria vacía. Es posible utilizar una máquina de Turing con un alfabeto así de grande, pero no tiene mucho sentido sabiendo que de hecho los computadores utilizan un sistema binario, conformado solo por ceros y unos. Pero más aún, dado que solo nos estamos preocupando de la capacidad de cómputo de las máquinas y no de su eficiencia, entonces incluso podríamos restringirnos al sistema unario, que solo considera el símbolo 1. Este es el sistema de notación numérica más sencillo, con el que para representar cualquier número utilizamos sencillamente el mismo número de unos. Así, por ejemplo, el 4 se representa por 4 unos seguidos. Esta máquina de Turing, entonces, lo que hace es calcular el sucesor de cualquier entero ingresado como input. En otras palabras, suma 1 a cualquier número codificado en sistema unario. Note que en este caso no es necesario incluir un gato al inicio de la cadena de entrada, y es más conveniente que el cabezal apunte a la primera posición de memoria vacía. Si por ejemplo el número de entrada es un 3, simplemente reemplazamos el gato por un 1 y ya con la siguiente transición nos desplazamos una posición a la derecha, alcanzando el estado final con el número 4 en memoria, que es el sucesor del 3 ingresado como entrada. Ahora bien, esta sería una máquina de Turing que calcula la suma de dos números n y m codificados en unario. Es un buen ejercicio entender cómo funciona la máquina, cómo debe ubicarse la cadena de entrada en la memoria con la posición inicial del cabezal y cómo debe interpretarse la salida. La idea en este caso también es simple. La entrada separa ambos números por un gato y el cómputo lo que debe hacer es eliminar ese gato intermedio. Aquí tenemos otro ejemplo que intercambia todas las A por B y viceversa de una cadena ingresada como entrada. Y aquí un ejemplo un poco más grande que dada una cadena de A's y B's devuelve la misma cadena concatenada con su versión inversa. Esto sería, por lo tanto, una máquina de Turing generadora de palíndromos. Internet está lleno de ejercicios de máquinas de Turing. Sin embargo, aquí dejo algunos ejercicios posibles. Como recomendación, para diseñar máquinas de Turing siempre es bueno comenzar pensando en la codificación del problema, en términos de entradas y salidas, e imaginar desde la memoria cómo se debe ir desplazando el cabezal para transformar cada entrada en su respectiva salida. Con el funcionamiento de la cinta más claro, será más fácil luego construir el autómata. Ya acabando, y para dejar más clara la equivalencia entre las máquinas de Turing y los computadores actuales, aquí se puede ver máquinas de Turing construidas en la realidad a nivel de hardware, y que permiten ir visualizando de distinta manera en una cinta los resultados obtenidos a partir de una entrada. Buscando en internet podrán encontrar vídeos de estas máquinas funcionando. Esto sería todo por hoy. Ha sido un módulo más largo de lo normal, pero es que estas máquinas son el fin último de este curso. El próximo módulo hablaremos de las máquinas de Turing en notación modular, una manera más compacta de representar estas máquinas que resulta muy útil para modelar algoritmos más complejos. Hasta luego.